consentidos, risas al vuelo. Tus ojos reflejan todo el universo entero. Mi nombre es Padma, bienvenida a este juego, donde el tiempo se detiene en un instante sincero. Buenas, bienvenidos y bienvenidas a este espacio, a un café con sentidos, donde hoy vamos a hablar de algo que, aunque no lo creas, atraviesa a millones de familias en silencio. Fíjate, hacía mucho tiempo que quería hablar de este tema, pero por circunstancias pues lo fui dejando, y ahora que hemos abierto pues esos caminos expandiendo el canal hacia esa independencia, me da pie a hablar de temas mucho más sociales, vamos a decirlo así. Este tema viene o me nace hablarlo porque creo que no solo en la sociedad está como muy instalado, sino que además últimamente que las redes sociales han cogido mucha importancia, perfiles incluso profesionales a la hora de poner ejemplos, de hablar de temas de pareja, de maternidad, etcétera, suelen poner este vínculo como ejemplo problemático, vamos a llamarlo así, cuando en realidad deberíamos reflexionar todos y todas sobre ello. Hoy vamos a tocar un tema que es casi un meme cultural, la relación entre suegras y nueras. Pero no desde el chisme fácil ni desde el cliché de la suegra mala o la nuera rebelde, sino desde un lugar más profundo, la raíz histórica, emocional y, ¿por qué no?, también espiritual de esta relación. Porque seamos honestos, todos hemos escuchado frases como yo no tengo por qué educar al hijo de mi suegra, o mi nuera me quiere borrar de la vida de mi hijo, o mi suegra cree que yo no sé ni hervir agua. Y detrás de esas frases hay siglos de historia, roles heredados y heridas que se repiten. Y lo más importante, si entendemos esto, podemos transformar por completo la forma en que nos relacionamos. Antes de entrar en materia, quiero hacer una pequeña reflexión. Todas las suegras anteriormente fueron nueras y todas las nueras son suegras en potencia. Así que desde esta visión vamos a intentar unir puentes, vamos a intentar profundizar en un mundo en donde la mujer estamos luchando por esa libertad, por esa igualdad, por todos esos derechos, pero que a la vez, de manera soterrada, probablemente porque lo llevamos inoculado, seguimos ejerciendo y seguimos actuando desde esos roles heredados ancestrales. Antes la familia funcionaba como un clan. La madre era como ese centro doméstico, la administradora de la casa, la guardiana de las tradiciones. Cuando un hijo se casaba, la mujer no solo se casaba con él, sino que entraba en el territorio de la suegra. Comía en su mesa, usaba su cocina, criaba a los hijos bajo su atenta mirada. Sobre todo en sociedades agrícolas y rurales, evidentemente esto cobraba o se doblaba, ¿no?, la importancia. Claro, ahí aparecía esa competencia en la que la madre, la suegra, defendía su territorio y la esposa buscaba abrirse espacio. El patriarcado, con su lógica de que las mujeres solo podían tener poder dentro del hogar, hizo que este conflicto se convirtiera en una herencia cultural, y así generación tras generación hemos ido repitiendo este patrón. Suegras que sienten que pierden el poder en su familia o pierden a sus hijos,
y las nueras que sienten que les invaden el espacio o que deben recoger el poder ancestral de ser la figura de su hogar. Lo curioso es que muchas de esas tensiones no vienen desde la maldad, sino desde el miedo. La suegra puede sentir miedo a perder el vínculo con su hijo, inseguridad, sobre todo si su lugar en la familia pierde un poco de fuerza, o dolor si percibe que ya no es necesaria. La nuera, por su parte, puede sentir que su autonomía es invadida, o que recibe críticas veladas, o que su pareja no la respalda suficiente. Y aquí entran las frases que ya se han vuelto parte del guión social. Yo no vine a educar al hijo de mi suegra. Como si el marido fuera un niño sin manual de instrucciones. Ojo con esa frase. Esa nuera me apartó de mi hijo, como si antes no existiera el libre albedrío del hijo. Mi suegra cree que si no hago la tortilla como ella, la tortilla no es tortilla. Son frases cargadas de ironía, pero que esconden miedos profundos. Miedo a no ser suficiente, miedo a no ser valorado, miedo a ser reemplazado. Vamos a desgranar un poquito las frases. Yo no vine a educar al hijo de mi suegra. Evidentemente, si te planteas educar a tu pareja, déjame decirte que quizás deberías revisar cuáles son tus patrones personales, porque una debe querer una pareja, no un hijo a quien educar. Si hablamos de esa nuera me apartó de mi hijo, debemos ser conscientes de que los hijos eligen, que los hijos tienen una personalidad, tienen unas decisiones, y que si él permite o decide alejarse de su madre, es única y exclusivamente responsabilidad de él mismo. Dejemos de echar balones fuera y de culpar a quien nos interesa. Mi suegra cree que si no hago la tortilla como ella, la tortilla no es tortilla. Aquí entra ese rol de egos en donde uno siempre tiene que ser mejor que el otro, ¿verdad? Vamos a abordar, porque además creo que es importante. Vamos a un punto que pocas veces se dice en voz alta, pero que es evidente. Y socialmente, familiarmente, se le permite más a la madre de la nuera que a la madre del yerno. ¿Por qué? Pues probablemente porque dentro de esa cultura las hijas han sido vistas como las cuidadoras naturales de sus padres. Entonces una madre acompaña, opina o incluso se mete un poco en la vida de su hija, pues bueno, suele interpretarse como algo normal, incluso protector, ¿verdad? En cambio, cuando lo hace la madre del chico, se percibe como invasión, control, intromisión, manipulación. A mí ese punto me llama mucho la atención, porque yo entiendo a la pareja como pareja, pero no entiendo las diferencias entre madres. Ojo, hablando desde personas sanas, nada tóxicas, cuidado. Y hablo de esas personas sanas desde ser sano, no ya desde lo que yo opino porque es diferente, porque a mí no me gusta, porque no. Hablo desde la comprensión que podemos tener con nuestra propia madre y en cambio no la tenemos con la madre del otro. El resultado, pues que evidentemente la madre de la chica
puede visitar más, puede opinar más, puede participar más, sin que se la cuestione, sin que se la vigile, sin que se la juzgue. Pero si lo hace la madre del chico, tiene que medir cada palabra para no ser tachada de controladora. Esto no es justo para ninguna de las dos partes porque perpetúa el desequilibrio y la doble vara. Y como os decía al principio, estando en el momento en el que estamos, quizás viene siendo hora de que trabajemos la igualdad desde esa profundidad. Y lo que necesitamos es la coherencia, el mismo respeto y los mismos límites sin importar de quién sea la madre, si del chico o de la chica. La suegra no es la villana, la nuera no es la usurpadora. Son dos mujeres que si ponemos al chico en medio, se supone que son dos mujeres que aman a la misma persona, pero de formas distintas y con roles distintos. Si cambiamos la mirada y dejamos de competir, si dejamos de querer ejercer ese rol de yo mando en casa, podremos encontrar algo más importante, que es el ser aliadas. Porque en el fondo, ambas quieren lo mismo, y es que esa persona a la que aman esté feliz, se sienta querido y cuidado. Y esto implica límites claros, pero con cariño y desde el respeto. Respeto a las diferencias, que eso también es muy importante, porque evidentemente cada quien es educado de una forma y debemos respetar esa diferencia y reconocer el valor de la otra persona. Y algo fundamental, que la pareja, en este caso en el que hablo de suegras y nueras, sería el hombre, no se ponga en el papel de muro sino de puente. ¿Y por qué hablo del papel de muro? Porque en muchas ocasiones, en vez de recolocarse en su lugar, se cierra en banda y eso ocasiona muchos choques. Poniendo los límites y dándole el lugar a cada quien, a tu madre porque es tu madre y a tu mujer porque es tu mujer, haciendo respetar a cada quien en su posición, probablemente serás más puente que muro. Si buscamos qué herramientas podríamos utilizar para tener una relación, un vínculo más sano. Si eres nuera, pues quizás puedes reconocer que tu suegra tiene una historia con tu pareja antes que tú. Y aunque tú no la compartas, aunque tú tengas una visión o una educación diferente, esa vivencia, esa historia, ese vínculo también debe ser respetado. Evitar competir por el afecto, porque como he dicho hace un momento, cada quien tiene su lugar. Ni la madre puede ser esposa, ni la esposa debe ser madre. Y reconocer en voz alta lo que ella haya podido hacer, no solo por su hijo, a veces incluso por sus nietos o por ti misma. En cambio, si eres suegra, deberías empezar a aceptar que tu hijo es adulto y que construye su propio camino. Puedes estar o no de acuerdo, pero es su elección. Respetar el espacio de la pareja y apoyar sin controlar. Para ambas, preguntarte, que es muy interesante, el poder empatizar con los sentimientos de la otra. También podemos compartir momentos que no giren solo en torno a la figura del marido o del hijo. Y recordar que no tenéis por qué ser mejores amigas, pero sí podéis ser buenas aliadas. Y como os he dicho, este podcast
es general, es evidente que hay suegras malas y hay nueras malas. Pero más que suegras malas y nueras malas, hay personas malas, sin imponerle la etiqueta de ese vínculo. La relación suegra-nuera es uno de los vínculos más desafiantes y a la vez más transformadores que existen. Pero si logramos sanarla, no solo mejoraremos nuestra vida presente, también cortaremos patrones de rivalidad femenina heredados por siglos. Porque al final, como os he dicho al principio, esa relación o ese concepto de relación tóxica entre suegras y nueras, no dejan de ser heredadas culturalmente. Porque déjame decirte que hay relaciones suegras-nueras maravillosas. Sin ir más lejos, yo tengo la grandísima suerte, el grandísimo ejemplo de mi madre y de mi abuela paterna. Dos mujeres que fueron aliadas, dos mujeres que se tenían un cariño excepcional, un respeto excepcional, y que gracias a ese vínculo yo pude disfrutar de una relación con mis abuelos paternos maravillosa, y es algo que debo agradecer a ellos, a ellas, al universo, el poder haber hecho que yo pudiera tener esa relación como ejemplo. De ahí quizás que a mí me choque mucho, ¿no? Me choquen esas diferencias, me choquen esos malos rollos, me choque que cualquier cosa es culpa de la suegra. Hace nada vi un vídeo en redes sociales en donde una muchacha estaba explicando que tenía un familiar que le daba problemas con el nombre de su hijo, le cambiaba el nombre, etcétera, etcétera. Y me metí en los comentarios y todos, claro, la suegra, claro, la suegra, claro, la suegra. Y por más que la chica desmintió, dijo que no era la suegra, que era alguien de su propia familia, los comentarios eran la suegra, la suegra, la suegra. Por favor, empecemos a cambiar esa mentalidad. Hay mujeres maravillosas y mujeres fatales. Sean madre de la chica, sean madre del chico o sean nueras. Así que te dejo con esta reflexión final. Cuando una suegra respeta a su nuera, le regala libertad. Cuando una nuera respeta a su suegra, le devuelve dignidad. Y ambas, sin saberlo, están sanando generaciones de mujeres. Y si me permitís ahora ese guiño un tanto irónico para que recordemos siempre que deberíamos empezar a reflexionar sobre ello. Te digo a ti, si eres madre de chicos, que la sociedad te convertirá en cruela de vil. Si eres mamá de chicas, serás un ser de luz abnegado, amoroso y maravilloso. Pero, querida, si tienes parejitas, si tienes hijo y si tienes hija, lo tuyo se complica porque la bipolaridad viene de camino. Por un lado serás cruela de vil y por la otra un ser de luz. Gracias por escuchar este episodio. Si te resonó, compártelo con alguien que lo necesite y quizás, solo quizás, empezamos a cambiar juntas esta historia. Gracias por acompañarme una semana más en este episodio de Un Café con Sentidos. Recuerda compartir, comentar, suscribirte, activar la campanita, etcétera, etcétera.
que todo lo bueno te persiga, te alcance y se quede contigo para siempre. Nos vemos la semana que viene. Café con sentidos, risas al vuelo. Tus ojos reflejan todo el universo entero.